Senadora, con lo sucedido hoy en la mañanera y esta explicación de la secretaria de Gobernación, ¿debe irse del cargo? Es que la secretaria de Gobernación debe entender que esas prácticas de Bartlett no le hacen bien. No le hacen bien a México, no le hacen bien a ella. Tendrían que esperar, efectivamente, como Noemí lo comentó, primero al INE y después al tribunal. ¿Por qué este agandalle? Porque se quieren robar más de 80 diputados, esa es la verdad, y quieren improntar en la sociedad que eso es lo que debería suceder, y no es así. Porque el pueblo de México no les dio esos lugares en la Cámara de Diputados. Sabemos, pues, que López Obrador no sabe ser estadista, sabemos que no sabe hacer gobierno, sabe conseguir votos, ahí tenemos 33 de cada 100 votos los tiene. Pero necesitamos defender a las instituciones, porque necesitamos pluralidad en México, como en todo el mundo. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya. Sí. Esta fórmula que ustedes están ahorita denostando, que dicen que provoca fraude para elegir a los plurinominales, pues es la fórmula que se siguió en los últimos tiempos. Y cuando les benefició, pues no dijeron nada. Pero además de eso, en el sexenio de Calderón fue que se quitó el candado, donde se decía que era por coaliciones, no por partido. Entonces, finalmente, ¿ustedes qué están peleando? ¿Algo que no obtuvieron en las urnas? Porque además, si se analiza cuál fue la votación de la directa, pues la mayoría de los distritos los ganó Morena, los arrasó. Igual si los plurinominales tendría mayoría calificada. Entonces, ¿no les parece una postura muy comodina de tratar de obtener en la mesa, en el tribunal, los votos que no les dio el pueblo? Bueno, a ver, decirlo con toda claridad, en el Partido Acción Nacional históricamente hemos luchado por la representación de las minorías. Nunca hemos permitido un fraude a la ley y vale la pena recordar lo que hace un momento decía. La figura de la sobrerepresentación llega a la normatividad mexicana en 1997, cuando todavía no existía la figura de coaliciones. Es decir, el espíritu del legislador era justamente no permitir una sobrerepresentación, llámese el partido que se llame. Es hasta el 2014 cuando existe la figura de la coalición. Por lo tanto, pues parece ridículo, yo lo diría con esa palabra, que quien obtiene 54% de la votación pretenda tener 74% de las posiciones en el Congreso de la Unión. Que el verde ecologista, con la mitad de los votos del PAN, pretenda tener el doble de diputados del PAN. La ley es la ley y hay que cumplirla. Y ya están obligados los tribunales a la interpretación de nuestra máxima ley en la coyuntura que vive el país. Y insisto, la figura de la sobrerepresentación es impedir que el oficialismo tenga una mayoría que no obtuvo con la votación directa. No la obtuvieron. Tan es así que por eso nosotros vamos a presentar los recursos necesarios para exigir lo que sí obtuvimos, el 18%. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadora? Muy buenos días. Si la ley es muy clara, el INE tendría que hacer este reparto de manera equitativa. Y si no lo es, entonces la presidenta del INE estaría ella participando en pues entuerto que se tiene, porque si la ley es clara, lo deberían de interpretar bien, y en dado caso esto tendría que ir a parar al Tribunal Electoral. Esa sería la finalidad. Y la otra pregunta sería sobre estos foros que se están haciendo sobre el Poder Judicial para la reforma. ¿Tienen algún caso o la verdad es nada más estar hablando más sobre lo mismo, porque parece ser que sí van a ser electos los próximos magistrados y jueces? Gracias. Gracias, Gallo. Te voy a extrañar. Voy a extrañar a toda la fuente. Ya estoy en esta etapa melancólica. A ver, primero, quien tiene
La primera definición es el INE. Es el INE. Podrá gustarnos o no, es el INE. Eso dice la Constitución. Y una vez que el INE defina, que esperemos defina ética, racional, legal y constitucionalmente, hay que incluso posterior a eso esperar a lo que define el Poder Judicial a través del Tribunal Electoral Federal. ¿Eso qué significa? Que nosotros sí entendemos que las instituciones son las instituciones, no somos este gobierno irresponsable que cuando te gusta, pues haces caso, incluso a los medios de comunicación, ¿no? Cuando emiten una nota que le gusta, no los denosta, pero cuando no, se va con todo. Yo hoy creo que necesitamos decirle al pueblo de México, estamos defendiendo tu voto, porque millones de mexicanos no votaron por Morena ni por sus partidos satélites, porque millones de mexicanos sí quieren pluralidad, porque millones de mexicanos saben que los programas sociales son importantes, pero además se necesita seguridad, además se necesitan carreteras, además se necesita un sistema de salud que funcione, además se necesita un sistema educativo que genere que los niños sean jóvenes y adultos prósperos. La realidad es que el legislador claramente dijo no más del 8%. Y no puede ser que se hayan pasado morenistas al Verde o al PT para simular un tema legal, haciendo una violación a la ley y después quieran sobrerepresentarse. No votaron por ellos para que tengan las 2/3 partes y lo vamos a seguir defendiendo. Y el tema de los foros, pues esperemos que estas irresponsabilidades verbales que algunos legisladores de Morena han hecho se contengan. Ahora resulta, dice un diputado federal de Morena, que van a cambiar el artículo 1 de la Constitución si fuera necesario. Es el exceso, es el abuso del poder para dañar al pueblo de México. Vivimos en un sistema convencional, formamos parte de un planeta. No es lógico escuchar a un legislador, por cierto, que tiene muchos años haciendo esto, diciendo que van a cambiar el artículo 1 de la Constitución para poder lastimar al Poder Judicial. Eso es tan absurdo como pensar que porque tienen los votos van a regresar o van a instaurar el esclavismo porque tienen los votos. Hay doctrina sobre eso, no se puede. Que porque tienen los votos van a eliminar la libertad de expresión, no se puede dar un retroceso. Que porque tienen los votos mañana van a nombrar un emperador, no se puede, aunque tengan los votos. No pueden lastimar los derechos de acceso a la justicia, que son derechos humanos de los mexicanos, porque tienen los votos. Por cierto, no los tienen, se los quieren robar. Preguntar, la Constitución establece, en el caso de la sobrerepresentación, que la designación de los plurinominales es por partido. Hay un acuerdo de INE aprobado en enero de este año que establece que es por partido. Ustedes dicen que van a impedir que así sea, no lo permitiremos, dicen. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Se van a manifestar en las calles? ¿Van a tomar el Tribunal Electoral? ¿Cómo lo van a hacer? Gracias. Bueno, ya lo he repetido en varias ocasiones. Primero vamos a esperar que la autoridad electoral, que es el INE, no el Poder Ejecutivo,
no el presidente de la República, no la secretaria de Gobernación, es el INE y tiene hasta el 23 de agosto para hacer la distribución de acuerdo con la fórmula de qué es lo que le corresponde a cada partido. Esperaremos ese momento procesal. Toda vez que eso suceda, si hay una violación a la ley, porque, insisto, que ya ha sido muy repetitiva, pero el espíritu del legislador cuando establece la sobrerepresentación lo hizo para darle representación a las minorías, no para darle una amplia mayoría al oficialismo. Y la figura de la coalición no existía en ese momento. Y las autoridades están obligadas a la interpretación de la ley. En este sentido, nosotros apelaremos a esto en la exigencia del 18% que nos corresponde, yendo a los tribunales necesarios. Sé que contaremos con el respaldo de la sociedad civil, sin duda. La sociedad civil ha contado con el respaldo de los partidos de oposición cuando se ha intentado debilitar a las instituciones, cuando se ha intentado debilitar la división de poderes, cuando se ha intentado acabar con la autonomía de organismos que deben fungir como pesos y contrapesos del autoritarismo. En ese sentido, estaremos esperando cuál será la ruta de trabajo, siempre en el marco de la ley y respetuosos como lo hemos sido en nuestra larga historia partidista. Sí, es que no puede haber otra ruta porque hay un acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral y en ese sentido ustedes dicen que si les toca el 18% más el 8% de representación, ustedes se quedarán así. ¿Está bien? Artículo 54 de la Constitución establece que no puede haber más de un 8% y que es por partido. De representación. Esperaremos que resuelve el INE para ir a las instancias correspondientes. Hay tribunales a los cuales apelar la decisión. Pero es que no entiendo ustedes qué es lo que pelean. Si así va a ser. Y los mexicanos. Si las y los mexicanos decidieron que la oposición representada por Fuerza y Corazón por México tuviera el 18% de la votación, eso representa el 18% de la representación. Eso es lo que peleamos, que no valga más el voto de quien votó por el Verde que del que votó por Acción Nacional. Reitero, el Verde tuvo la mitad de los votos que el PAN y se le pretende otorgar el doble de las diputaciones que el PAN. Eso es irrisorio. A eso es a lo que vamos a apelar. Porque desde 1990 a la fecha se ha hecho por partido, entonces no entiendo cuál es la discusión. ¿Qué es lo que pretenden? A ver, vamos a... Noemí lo dijo maravillosamente bien. Hay que hacer dos reflexiones sobre este tema. Dos. ¿Para qué era la sobrerepresentación? Para poner un límite. De hecho, recordarás, en esa discusión se quería todavía subir el porcentaje, estamos hablando de 2014, se quería subir el porcentaje y se quedó en 8%. ¿Por qué? Tú no te puedes pasar de un 8% adicional, valga la expresión, de lo que el electorado votó por ti, ¿no? Sí. ¿Qué se hizo hace 6 años y se hizo mal y se tiene que corregir? ¿Qué se hizo? Que se igualó las coaliciones a los partidos. Si tú eres un partido que estás coaligado, la racionalidad te dice que la sobrerepresentación que le das a esa coalición debe tener un tope. Estos señores de Morena, ¿qué quieren? Quieren que no sea así. Ellos quieren que se separe el 8% por partido. Pero no es el espíritu del... Es que no. Acuérdate que en la LEGIPE no había diferenciación. O sea, digamos, ¿cómo tratar de explicártelo? Si tú tienes como partido el mismo propósito, el mismo plan C, incluso los militantes de Morena se fueron a ocupar los espacios de las candidaturas del Verde, es obvio que están pensando igual y se tienen que tratar igual. Pero es que eso no dice, eso es lo que usted interpreta, no es lo que dice la ley. No. La Constitución dice que es por partido. La Constitución lo que dice es que no puedes pasar del 8%. ¿Sí? Y lo que nosotros decimos es,
el partido y la coalición en este momento son lo mismo. No puedes diferenciarlo porque si no entonces haces una hiperrepresentación y violentas efectivamente el sentido del voto. Sí, pero el momento, ahora que todavía no está la votación nacional emitida definitiva, todos los ejercicios que se han hecho por el gobierno, por los partidos, por los medios de comunicación, coinciden en el número. Muchísimo a los medios de comunicación. No, porque se hace por partido, no lo está haciendo con base en la ley, no está haciendo ninguna no interpretación. Puedes hacerlo por partido porque hoy, en este momento, el partido, eso es lo que vamos a argumentar, de hecho. Lo que vamos a argumentar en términos, digamos, ya del expediente, es que no puedes hacer una diferencia. O sea, es lo mismo hoy una coalición que el partido. Es lo mismo, tienen la misma intencionalidad, son incluso militantes del mismo partido, aunque estén en candidaturas de otro partido, son de Morena. Digamos, esa sería nuestra argumentación. La segunda, que a mí me parece evidentemente trascendente, es el sentido del voto. Los mexicanos votaron por una visión de gobierno o por otra. Y claramente lo que quieren hacer con estas sobrerepresentaciones es maximizar una visión y disminuir, casi anular la otra. Eso no podría ser y eso es lo que tienen que resolver los magistrados. Ahora, los magistrados federales en estricto sentido, pues la verdad es que van a tener que ser bien valientes porque el mensaje de hoy es brutal. El mensaje de hoy con la secretaria de gobierno del presidente de la República es totalmente doloso, es totalmente abrasivo. No debería ser en un Estado democrático. Gracias. Gracias a ti. Senadora Teba, tengo preguntas de dos periodistas más. Gerardo Segura de Azteca Noticias le pregunta vía remota a la senadora Kenia si podría lanzarle un reto al presidente López Obrador para debatir el tema de la sobrerepresentación y la reforma al Poder Judicial de manera pública. Mi querido Gerardo, un abrazo donde estés. El problema es que el presidente no escucha. A ver, no escucha ni a la presidenta electa, por Dios. Ahora resulta que le pone hasta un subsecretario. El presidente no es un estadista y no es un demócrata. Y la muestra más clara es esta obsesión por la sobrerepresentación. Ya tienen la mayoría. Ya tienen la mayoría en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, ya tienen la mayoría de los gobernadores, ya tienen las herramientas para mejorar este país. No lo hacen, porque los asesinatos siguen creciendo. No lo hacen, porque el acceso a la justicia cada vez es más difícil. No lo hacen, porque lo único que saben hacer es conseguir votos.